la Semana del Hogar a Vía Confort, una semana llena de oportunidades increíbles para tu hogar. Por ejemplo, mira este convertor de pared Llames, súper práctico, por solo 2.499 pesos. Ahí lo tenés. Estas y otras ofertas las podés encontrar en viaconfort.com.ui. Aprovecha la Semana del Hogar, entonces el teléfono es 2507-3883. Y lamentablemente, mientras tanto, hay gente que no solo no tiene hogar, sino que además, bueno, no termina de visualizar o sentir como un posible, no te digo ya ni hogar, pero refugio, lugar donde ampararse de bajas temperaturas, donde, bueno, poder empezar una socialización o una reintegración a la sociedad diferente. Esos son los temas que estamos abordando hoy, ¿no? Entonces, algo que era interesante que se mencionaba creo que en la tanda. De alguna manera, la mirada sobre las personas en situación de calle ha tenido un giro, y es ya no tanto a esa cosa de pasar la noche a las 8 de la mañana todos afuera, sino con una mirada más de permanencia, ¿no? Pero que usted planteaba, claro, no es consecuencia de un cambio de política por o para con la situación de las personas en calle, sino la emergencia la sanitaria. emergencia COVID. Sí. Bien. Eso es un poco, se ha visto, bueno, hoy hablábamos también del tema de este hotel que se articuló y aparecía un concepto bien interesante, la idea de dignidad en la forma de cómo se ubicaban en ese espacio. Varones allí, gente... y me parece importante eso, traer determinados conceptos que ¿Pero no estaba son ese relevantes. concepto ya instalado? Por lo menos aspiracionalmente. Quizá en un marco, digamos, dentro del discurso, sí, pero esto tiene que bajar, ser más operativo y tiene que ser incorporado también por el sujeto que está en la situación de calle. Yo creo que esto es importante también trabajarlo. Y otro tema que apareciera, bueno, no solo la noche, cubrir de la noche con la noche y sus misterios, como que la noche tiene particularidades que la hacen más peligrosa. Acá se cruzan elementos como es la incertidumbre de la que se habla en estos momentos, ante qué estamos, sino también la inseguridad. Pero no es solamente la noche, digamos, la vida son 24 horas, es el día también con necesidades de baño, de lavarte las manos, de comer, de intimidad, de silencio, de reposar, de poder reposar en paz, de dormir, digamos, serenamente y sintiéndote protegido. No es solamente un techo o una estructura, es también los demás que están a tu lado, cómo percibís, entendés y qué te evocan esos otros alrededor tuyo. Si eso te produce incertidumbre e inseguridad, ¿de qué descanso real se puede hablar? Bien, ¿y cómo se hace para garantizarle a una persona que no va a haber ninguna presencia que, que pueda alterarle? Porque efectivamente se van a cruzar, a menos que hubiera una disponibilidad de recursos mucho mayor, personas con distintas características, claro, con distintas capacidades además, ¿no? Y tal vez hasta algunos atravesando alguna patología psiquiátrica puntual. Sí, y el tema de los consumos problemáticos además, también se suma a esto, y los procesos también que tienen que ver con abstinencias, de repente por supuesto, esas horas. Sí. Es bastante complejo, quizá organizar de alguna manera la idea de permanencia, la idea de dignidad, pero que sea incorporada por ellos mismos también, y que haya espacios que no tiene por qué ser habitación solamente, pero de repente está el refugio por un tema de locativo y del espacio en sí mismo, bueno, más tendiente a dormir, pero que se instalen de pronto espacios en el marco ciudad que se sabe, además que existen como corredores en la ciudad donde esta población se ubica porque son espacios que les habilitan a determinados recursos, sea vinculado al aseo, a la alimentación, a la obtención de repente de ropa, de abrigo, o estrategias laborales. Es decir, que hay un eje por donde se circula, y esto puede identificarse claramente. En años anteriores esto se ha mapeado. Entonces, eso puede hacerse. Y en ese marco de territorios, generar un hito o intersecciones con espacios específicos donde puedan pasar el día, de repente. O dejar las cosas. Hoy planteaban también que en el hotel los vieron jugar ajedrez u otras cosas, bueno, y que haya equipos también
trabajando o apoyando ahí dentro en lo diurno, no solo la noche. Volvemos al punto de hasta dónde mejorar las condiciones, pero que en definitiva terminan perpetuando la situación de una persona no integrada, ¿no? Y que cambiamos la calle por el refugio, bien, siempre va a ser mejor, pero de alguna manera seguimos manteniendo, ¿no? Circunscribiéndola a un corredor paralelo al mundo. Bueno, pero ahí la clave me parece que está en la interacción que hoy planteaba la invitada más temprano, ¿no? La interacción no solamente del diagnóstico de por qué está en la calle, sino, bueno, a ver, logramos que estén en... Yo lo que entiendo además de las últimas declaraciones de Bartol, me parece que apunta a un paradigma nuevo que trasciende a lo del coronavirus, ¿no? Por lo que lo escuché en estas últimas horas, hablaba de casas donde no más de 2 personas compartan una habitación, de una forma distinta de plantear esta cuestión del refugio a la que veníamos acostumbrados. Pero una vez que están en esas condiciones más dignas de vida, bueno, habrá distintas circunstancias y habrá que analizar quiénes pueden acceder a determinados cursos de capacitación, Hay población muy activa, que está generacionalmente muy no hablamos solamente de personas mayores de 65 años. Yo creo que el mensaje es que se puede. Él decía en estas últimas horas, bueno, con motivo de la pandemia no hay mayores de 65 años en la calle. Y entonces creo que el mensaje es positivo. En pocos meses de gestión, tal vez, por supuesto que la emergencia sanitaria en eso puede haber contribuido, se pudo. Me parece que el mensaje es claro y necesita de voluntad política. Alguien se tiene que poner esto al hombro y alguien tiene que decir, señores, no va más, la gente no puede dormir más en la calle. O sea, alguien tiene que tomar la decisión, para algunos antipática, antidemocrática y anti lo que se les ocurra, de obligarlos a sacarlos de la calle en las noches frías, como punto de partida. Se pudo con los niños, es lo que hablábamos hoy también. El tema niños no los ves en la calle. En el día quizá, pero queda como diluido, pero no están como antes. Pero se intervino también en las familias. A ver, el niño tiene, por lo general, un contexto. Estos adultos muchas veces no tienen nada, ¿no? Es el tema. Nosotros cuando empezamos en el 99, el equipo a investigar, empezamos con un perfil que eran adultos mayores, más de 60 años. Bueno, 2002, que esto es importante, fue cuando la crisis económica tuvo una repercusión muy importante y un cambio en el perfil de la población que estaba en calle ahí. Entonces ahí se sumó, que creo que puede llegar a ser un riesgo en este momento, porque recién estamos en el proceso de primera etapa, la pandemia, el tema sanitario, es esa alerta que se trabajó. Hay que ver qué pasa con la crisis económica. Ahí está. Ahora vamos a empezar, no va a ser automático el retorno a lo laboral. Y hay determinados trabajos que tienen que ver con la vida cotidiana, con el día a día, que no es tan sencillo volver a articularlos. Y es muchísima población en esas condiciones. Ahora vamos a ver, este mes, o 2 meses, o 3, se protege con un cierto... A ver si estoy entendiendo. La ventaja por buscar alguna en el análisis de la población hoy en situación de calle, o sea, pensando en la del 2002 y pensando en la que eventualmente, ojalá no se dé, pero termine ocupando más lugares en la calle a partir de esta crisis que se está viviendo a consecuencia del COVID. En ese caso podría pensarse, visualizarse como ventaja el hecho de que serían personas que toda su memoria celular está puesta en una vida anterior activa, con dignidad, con trabajo. Es decir, que sería una población más fácil de poder recuperar y reintegrar. Puede ser, pero lo que hay acá de diferente al 2002, una estructura que es el MIDES y todos estos años de trabajo, más esto que se está haciendo en este momento. Todo eso está articulado que no existía en el 2002. Claro. En aquellos momentos, claro, la población que salió eran matrimonios, mujeres u hombres solos que pagaban un alquiler con una pensión pequeña, los alquileres se dispararon, las pensiones no daban abasto, no se podía y terminaron en refugios. Fue todo un proceso de ir elaborando, digamos, espacios para todo esto. Sí, la experiencia que tuvimos, y principalmente en el caso de las mujeres o matrimonios que había o parejas que llegaban a estar en calle o en refugio, era que había mayor capacidad de retorno o reconversión de esas personas, porque tenían lo que tú decías, esa trayectoria de vida que, bueno, que impulsaba. Y fue bien interesante acá el tema género, las mujeres, el potencial de las mujeres acompañando a sus maridos en esa situación, era como que había una fuerza. Fue impresionante ver en muchas mujeres grandes
cómo peleaban para salir. ¿Es el concepto pareja es lo que usted está planteando o puntualmente mujeres? Pareja y mujeres. Las parejas fue bien interesante porque retornaron. No los volvimos a ver en esos años. En el correr de año y medio volvieron. Eso es porque, y las mujeres también. Porque eso de compartir un proyecto es transversal a todas las situaciones. Hay otros elementos. Está el otro, ¿no? Está el otro. Claro. Es esa fortaleza que tenés un referente, un par por quien luchar, ¿no? Y hoy hay mucha soledad, por el contrario, en comparación con aquella época. Hoy 9 de cada 10, ¿no? Aproximadamente son varones los que están en situación de calle, aquellos momentos como lo que permaneció después de esta 2002 y 2003, que fue todo ese periodo, bueno, ahí también aparecieron otros elementos, más el tema de consumos problemáticos, que en esa época fueron muy presentes, y ahí hubo una permanencia de los varones. El registro después fue varones jóvenes principalmente. Y ese 30-35% aproximadamente de las personas que están en situación de calle que tienen un lugar donde retornar y no lo hacen, ¿cómo se atacaría eso? Porque hay personas que tienen lugar donde ir, más o menos en la última encuesta que se hizo rondaba un porcentaje entre el 30 y el 35% de esas personas que están en esa situación, pero tienen un lugar a donde pasar la noche, a donde volver, ¿no? Claro, pero acá recordar que no podemos trabajar con números o porcentajes. Cada caso es un universo particular, el sujeto, y ese hogar al que supuestamente puede retornar. Que haya un vínculo familiar o consanguíneo no implica que haya reales estrategias donde pueda volver y reconvertirse o permanecer. No sabemos ante qué estamos, porque puede haber ese hogar, sí, puede haber un padre, una madre, un padrastro, lo que sea, y el retorno es más complejo porque hay formas de riesgo que produce el mismo hogar. No siempre el hogar es un lugar que contiene, que abriga, que protege. O puede tratarse de una referencia familiar, biológica, saturada, totalmente viciada y ya que más va, ¿no? Exacto. Tener un hogar. Sí, eso es bien complejo. Hay mucha gente en condición de consumo que de alguna forma cercenó los vínculos familiares. Existe, el trabajo que hicimos nosotros fue en 2008-2009 respecto a consumos. Se han realizado otros trabajos ahí dentro del Instituto de Antropología particularmente, que conozco. Hay colegas que han trabajado específicamente, hace tiempo vienen con el tema de consumos y el tema en calle. Hay trabajos bien interesantes, el doctor Marcelo Rosal ha trabajado en ese tema con un equipo, y sí lo hay. Pero el tema es que es algo muy complejo y no podemos también solamente tomar como un momento, hay que como proyectar el tema, ver el proceso, la dinámica que hubo en estos últimos años y proyectar también qué hay de aquí en más. Entonces, a partir de ahí, articular propuestas de distinto orden. Dentro de lo que es el espacio donde van a estar, pero también las estrategias de orden de pronto vinculadas a propuestas concretas de acción, desde la atención psicosocial, médica puntualmente, o de apoyo en cuanto a formación, estrategias vinculadas a posibilidades de trabajo también. También está la situación de la población migrante que en el 2002 no estaba, ¿no? Estaba, y cuando tú hablabas de esta situación de, bueno, el que apenas tiene para pagar la pensión y después queda en la calle, allí hay una situación compleja donde muchas veces está la comunidad de sus propios pares que los rodean, pero no hay familia en muchos casos. Sí. De eso también existen trabajos, hay equipos especializados en tema migración y están trabajando. Acá también lo interesante es ver cómo dos caminos hay, lo que es la investigación en sí sobre los temas y todo lo que tiene que ver con políticas o estrategias o programas que pueden derivar de la investigación y que ser más operativos, de acción directa. Pero lo que les digo es como que articular academia, ONGs, vecinos, a ver qué pasa. Y que eso no sea solamente un emergente en este momento, porque empieza el tema frío o porque nos pasó la pandemia. Bueno, tomemos, ¿qué aprendimos de todo esto? Con esta sumatoria que hubo del COVID en este tiempo. Bueno, ¿qué elementos positivos, qué errores se cometieron? Bueno, y trabajar sobre eso, dejar pendiente. Las dos cosas, porque está muy bien la mirada a largo plazo, es necesaria, como la gente que está ayudando, pero dentro de menos de 4 horas va a ser noche cerrada.
la temperatura va a caer mucho más de lo que ya ha caído en el correr del día y va a haber gente indignamente durmiendo en la calle. Y hay que hacer algo ya. Bueno, y ahí te hay pregunto, un tema de costo político. como no hay tiempo de aquí hasta la noche para redactar ninguna ley ni decreto que habilite el aspecto compulsivo, ¿no? De poder, te arrimás, les llevas más colchas, no, para no perpetuarle la situación. O sea, nos interpela a todos en un dilema que finalmente Mirá, yo le voy a llevar más colchas. ¿Qué quiere yo que no te le diga? daría plata de repente para que se compre una botella de alcohol. Pero como me pidieron el otro día, el sábado, que había caído la temperatura notoriamente, si le podía bajar un termo con agua caliente para tomarse una sopa, yo quiero ver quién es el guapo que no lo hace. Por supuesto, sí, sí. Yo lo hice, digo, y me parece razonable. Virginia, ¿le podemos pedir una reflexión final para despedirla por aquí? Bueno, yo viendo, digamos, lo positivo de esto, creo que lo interesante es ver toda la población, todos los ciudadanos uruguayos que están en este momento, en todo este marco, atentos. Hay como un interés, hay reflexión, bueno, continuar articulando y que esto permanezca, porque no solamente este caso que falleció hoy, después pasa y uno baja un poco la guardia respecto al tema. Bueno, mantenernos un poco alerta en esto. Y capitalizar lo que se ha hecho para con el COVID y evitar los contagios en personas mayores y solas, ¿no? Y bueno, generar como de alguna manera un área, un espacio que articule todo esto. Y Capital Humano decía, existe, y toda la movilización que hubo fue automática. El tema de las ollas que se gestaron en 2 o 3 días estaba articulado. La solidaridad, no falta alimento o aporte para que haya en las noches en cada barrio, digamos, un plato de comida caliente. Más allá de quejas o lo que sea, existe todo ese potencial. Bueno, trabajar sobre eso. Es una sociedad que es solidaria y que tenemos capacidades de sensibilizarnos por el otro. Bueno, trabajemos sobre eso, articular ahí, que eso es importante. No hacemos vista al costado. Creo que eso es un aspecto positivo como comunidad, como ciudadanos todos, ¿no? Virginia Rial, entonces, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en esta parte del programa. Gracias a todos, un gusto. Vamos a cambiar de tema. Ahora